Es muy complicado. Yo cuando hablo sobre esto lo denomino un cacao normativo. Yo he recibido amenazas de muerte. Entonces yo entiendo que haya alguien que tenga temores. Álvaro, en la competición femenina, aunque no tengas cambio el DNI tampoco. Para mí, una sola mujer o niña que pierde su oportunidad ya es demasiado. Es que no tendría, en la cifra tendría que ser cero. Got it like that. Gonna hold you there when you got it like that. Hola Irene, bueno, por fin te tenemos aquí, que estás todo el día viajando, trabajando y es difícil coincidir contigo. Y no sé cuánta gente del mundo del trail te conocerá, pero voy a hacer una pequeña presentación a ver si, Sí. si con... Hola Irene, yo estoy encantadísima de tenerte aquí, te admiro un montón. Bueno, el placer es mío y desde luego yo te admiro muchísimo, Sara, así que la admiración es mutua. Gracias. Mira, yo para sintetizar mucho de todo lo que he leído tuyo, bueno, te sigo mucho y las entrevistas y te voy viendo ahí, sobre todo últimamente has estado más en el candelero con las Olimpiadas y el tema trans, que hablaremos ahora, ¿no? Y bueno, hoy nos iré a guiar, que eres abogada nacida en Gran Canaria, que bien se está allí, especializada en derecho deportivo y reconocida por tu firme defensa de los derechos de las mujeres en el deporte. Con una postura crítica hacia la ley trans en España, sostienes que la participación en categorías deportivas debe basarse en el sexo biológico para preservar la equidad y la seguridad en el deporte femenino. Esta postura te ha llevado al centro del debate público y a enfrentar controversias, incluyendo la cancelación de algún evento, creo que he leído por ahí, que incluso se llegó a cancelar acusándote de transfobia, pero sigues manteniendo tu compromiso con un debate abierto y justo que garantice la igualdad para todas las mujeres deportistas. Resumiendo así un poco, ¿no? Supongo que haces muchas más cosas, pero bueno, ya sabes que hoy en día lo que más suena parece que es lo que uno más hace, ¿no? Pero si nos quieres tú contar un poco cómo te has metido en este mundo y cuál es tu figura, qué haces realmente tu día a día. Bueno, pues como la verdad es que me has hecho una presentación maravillosa, yo efectivamente soy abogada que me especialicé en derecho deportivo y yo el derecho deportivo lo conocí por mi padre. Él se dedicaba al derecho deportivo y entonces yo le veía y decía, uy, esto me parece interesante y diferente, no lo conozco. Entonces, al empezar la carrera, empecé a estudiar derecho deportivo también y así es como me acabé especializando y dedicándome a esto. También porque, bueno, yo en la carrera era muy idealista y yo quería cambiar el mundo, quería hacer algo por los derechos de las mujeres en la Unión Europea, no sé. Y mi padre, que es muy sabio, me cogió de los pies para el suelo y me dijo, a ver, chica, céntrate, ¿por qué no sigues por el derecho deportivo que te gusta y lo llevas estudiando ya? Y entonces ahí dije, bueno, igual hay algún día en el que yo pueda hacer algo en el deporte por las mujeres. Al final el sendero me ha llevado hasta ahí. ¿Y qué hago en mi día a día? Bueno, yo trabajo para un despacho especializado en derecho deportivo que se llama 101 y lo que hacemos es asesorar en general a federaciones deportivas, clubes, ligas, deportistas en su día a día y en conflictos puntuales. Esto es de negociación de contratos, transferencias, pero puede ser también lo que es la organización de competiciones, gestión, litigación, por supuesto. Joder, súper importante, claro. Es una figura que desconocemos Desconocida si mucho, existe sí. en el trail, que es algo que nosotros por lo menos reivindicamos muchísimo porque hay muchos abusos. Y yo entiendo que tu trabajo trata un poco de eso, ¿no? De ser un poco vigilantes de esos abusos en el tema jurídico, respecto a eso, contratos, malas prácticas o... En el trail no lo hay. Eso puede ser, por ejemplo, o también, por ejemplo, hacemos mucho sanciones disciplinarias, se sanciona a deportistas o a clubes, y entonces, tanto desde un punto de vista como del otro, es decir, cuando las federaciones necesitan personas que las necesitan preparadas para que esos procedimientos se hagan bien, y también cuando alguien que tiene su derecho a la defensa dice, oye, es que me han sancionado injustamente, entonces necesita o le viene bien, por lo menos, tener un apoyo jurídico. También elecciones federativas o también con las administraciones públicas, en procedimientos legislativos o normativos. O sea, ¿tu trabajo es en colaboración con estas instituciones o con asociaciones de deportistas o deportistas directamente? ¿Cómo funcionan? Tanto con unos como con otros. O sea, por ejemplo, nos puede venir un deportista él solo
Dice, oye, es que el club me ha despedido y necesito ayuda para esto. O asociaciones de deportistas o asociaciones de clubes. Y esto aplica, te quiero decir, por ejemplo, a Zara en el trail, o sea, tú no estás centrada en el fútbol, que es lo que más vemos siempre, ¿no? O sea, aplicáis a cualquier deporte. Cualquier deporte, llevamos todo tipo de deporte. Es cierto que fútbol llevamos mucho porque hay mucho fútbol en España, pero llevamos tenis, llevamos también taekwondo, balonmano, rugby, muchos deportes. Ya, entonces, claro, esto es una figura, preguntando tu opinión personal, ¿tú crees que, claro, que en cualquier deporte debería conocerse, por lo menos que tú y tus colegas estáis ahí para acudir a ellos, ¿no? Porque una cosa que yo me mato mucho es que la asociación de trail running, que no vale para nada, en mi parecer, ¿vale? Esto es solo cosa mía, eh, han empezado la casa por el tejado, ¿sabes? No han empezado por las bases. Y yo creo que la base sería una figura como tú, donde, conociendo todo el tema jurídico, establezca las bases para que los deportistas puedan ser profesionales, los trail runners, empezando por los contratos que no sean abusivos, por las carreras que no abusen tampoco de... Sé que hay algún abogado dentro de, pero no sé si, no me suena para nada algún abogado especialista en el ámbito deportivo ni... Sí, sí, pero en la propia asociación no hay y alguien donde, digamos, tú no tienes un correo directo donde puedas acudir no, y preguntar. realmente no se está facilitando todo eso. Porque vosotros hacéis esas asesorías y cuestiones también, o sea, estáis en apoyo con los deportistas. Sí, sí, sí. Trail justo no, pero con cualquier deporte. ¿Qué tenemos que hacer para que entréis en el trail? Lanzarles Tienes aquí mi la teléfono y propuesta, mi correo. pues lo Vale. pondremos aquí, a ver si cogen nota y lo primero. Sí. Sí, porque es que, bueno, lógicamente no es como el fútbol de otros deportes olímpicos, pero en ese sentido, Bueno, pero cada vez se está profesionalizando más, sí, cada vez se está profesionalizando más. La idea que tienen es que en un momento quieren intentar que llegue a ser olímpico y estas cosas creo que son indispensables para poder seguir creciendo este deporte. Y es que porque en este, hace falta arreglar muchas cosas dentro del trail. sí. Si quieres, bueno, entramos un poco en el tema, porque yo creo que, bueno, Azara y tú, sobre todo, habéis estado mucho en el candelero con lo de la ley trans. Irene, muchísimo. O Sí, sea, gracias porque es muy, muy difícil entrar en cosas así que generan crítica y debate, dar la cara, coger la responsabilidad. Es muy difícil encontrar a alguien que se atreva, Irene, ¿eh? Porque, bueno, luego eso, pues tú lo has sufrido, de dar un poco la cara, como haces tú. Así que yo te lo agradezco porque, muchísimo todo lo que luchas, el compromiso que tienes por proteger, por fortalecer los derechos de la mujer en el ámbito deportivo. que es que eso es una cosa, o sea, para preguntarte, porque la gente tiene miedo a hablar porque realmente no sabe qué le puede pasar. Realmente puede pasar algo. Te voy a lanzar dos preguntas. Eh, ¿Qué miedo tienen que tener o no tener ellas para denunciar esas cosas o las carreras, en el caso como pasó en Cataluña, que además se enfrentaba a la organización y amenazaban? Y si tuviesen algún miedo que tener, o sea, ¿ellas cómo tendrían que denunciar esto? ¿Personalmente o se tenían que juntar como grupo? ¿Tú qué crees que cómo tienen que afrontar las deportistas mujeres eh, estas situaciones? O sea, ¿realmente hay un miedo porque les pueda pasar algo o tienen más poder ellas de lo que creen? Es que es una situación muy complicada y yo entiendo el miedo porque además hay un sector de población que defiende las políticas e ideas transactivistas, esto de que podemos cambiar de sexo o que tenemos que todo el mundo tiene que reconocer nuestra identidad, que pueden llegar a ser muy agresivos. Es decir, yo he recibido amenazas de muerte. Entonces yo entiendo que haya alguien que tenga temores. Ahora bien, sí que creo, lo has mencionado, que no son conscientes del poder que tienen si ellas hablan y denuncian. Cuando esto sucede, muchas veces se dice, no, es que la culpa es de las mujeres porque si no participaran esto no se daría. A ver, vamos a ver. Me niego a decir o a permitir que esto es culpa de las mujeres, porque solo faltaba que con lo que están sufriendo, encima la culpa es de ellas. Rotundamente no.
La culpa es de las entidades deportivas, las federaciones deportivas, que son los responsables de regular todas estas cuestiones. Y aquí está habiendo un fallo de gobernanza absoluto. No es de hoy, porque es desde hace 20 años que se regula esto. Y hace 20 años, en realidad no, pero bueno, todavía podemos comprar lo de es que no se sabía los efectos que podía tener, no estaba estudiado. Bueno, sí que estaba perfectamente estudiado. Lo que pasa es que, y esto está por escrito, en ese momento el COI lo que evaluó es que iba a ser solo unos pocos casos en competiciones regionales y máster. Por escrito está del 2003 del entonces director médico del COI. El error es abismal y es muy palpable, que no es hoy en día así, porque hoy ahora mismo hay más de 3.000 oportunidades perdidas por mujeres y más de $1 millón perdidos en premios de mujeres, más de 800 medallas perdidas por mujeres. Esto según registros no oficiales, pero es lo que hay porque no hay ningún oficial. Entonces, el fallo es absoluto de gobernanza. Hoy, desde luego, hace 20 años todavía, hoy, desde luego, ya está más que estudiado. Si hoy siguen manteniendo esta posición, es simplemente también por miedo a qué es lo que dirán determinadas personas, pero es que así no se puede regular. La regulación no es por miedo a ver qué dirán, la tienes que basar en criterios de justicia, en criterios de la realidad material y la evidencia científica, que es la que es. Y esto no lo podemos decidir nosotros. Dicho esto, ante este fracaso de las entidades deportivas, ¿qué hacen las mujeres deportistas? ¿No? Que me preguntas. Yo las animo a que hablen, las animo totalmente y por eso digo que te admiro a Zara, no solo por tu trayectoria deportiva que es espectacular, sino porque tú tampoco has tenido miedo ni reparo en coger y hablar ante lo que es una injusticia. Y gracias a que hay personas que han hecho eso, se han logrado cambios en otras partes del mundo. Por ejemplo, en el atletismo en Reino Unido, se cambiaron las regulaciones porque las mujeres deportistas dijeron basta. Si no, igual no las hubieran cambiado. Y al final esto no es una cuestión de odio, como puede haber gente que quiere hacer ver. No, no. Las personas que se identifican como trans, claro que participan en el deporte, por supuesto. El tema es en qué categoría. Pues en la categoría que les corresponda y se les integra perfectamente. Entonces, teniendo esto claro y teniendo claro que vamos con la verdad con la mano, que no se trata de odio, sino que se trata de biología, nadie debería tener miedo. Y lo conecto también con mi caso. Yo tuve miedo, lo reconozco, cuando fui a hablar por primera vez. Esto fue en el 2019 o 2020. Yo dije, uff, esto es peligroso. Pero mira, he llegado a la conclusión de que manteniéndose firme en una cuestión que es de justicia y que es de realidad, no podemos ceder, porque es que si no estamos perdidos. Claro, eso te iba a preguntar, ¿no? ¿Qué te llevó a posicionarte, ¿no? ¿Qué fue lo que te llevó a posicionarte en contra de esta ley? Pues lo conocí un poco de casualidad. Yo estaba haciendo un estudio de la ley del deporte de Canarias que había salido nueva en 2019. Y de repente, leyendo los artículos que tiene, veo, cada persona podrá acceder al vestuario conforme a su sexo sentido. Dije yo, ¿cómo que sexo sentido? Si el sexo no se siente, ¿no? El sexo se tiene. Aquí ya me saltan las alarmas porque en el deporte, lo sabes perfectamente, Azara, llevamos muchos años trabajando contra la violencia sexual que hay en el deporte. Es un sector que es específicamente sensible a esto porque las mujeres son especialmente vulnerables, mujeres y niñas. La mayoría de entrenadores y personal deportivo son hombres y esto es un punto en el que tienen un acceso muy fácil para el abuso. Entonces, la primera alarma que me saltó fue esta. Y a partir de aquí empecé a tirar del hilo y empecé a encontrarme los casos que se estaban dando no ya en España, sino en el mundo, de mujeres que estaban perdiendo sus oportunidades y que encima se veían coaccionadas a no decir nada porque si digo algo es que soy transfoba. Claro, ese es el problema. Entonces empecé a hablar con unas y con otras y ya fue el momento de que contacté con algunas deportistas y el momento en el que a mí me hizo un clic fue cuando una se me echó a llorar enfrente de mí diciéndome, es que encima de que me está pasando todo esto, no puedo decir nada. Dije, esto no puede ser. Y entonces yo aquí tuve el debate conmigo misma de, claro, ¿qué hago? Porque como es una cuestión sensible, yo estoy expuesta también pues a perder trabajo, a perder clientes, a sufrir la cancelación. Y entonces yo me acordé de esa Irene cuando acabó la carrera idealista que su padre la trajo al suelo y dije, vale, y yo voy a mirarme dentro de, esto va a seguir así, y yo voy a mirarme dentro de 10 años y voy a mirar para atrás y voy a decir, ¿y aquella Irene se quedó de brazos cruzados? Y dije, mira, no.
Entonces, yo voy a hablar sobre esto, voy a decir lo que creo que es justo y haré lo que esté en mi mano y ya que pase lo que tenga que pasar. Al final, pues bueno, no ha ido tan mal, porque yo creo que las cosas, al menos hoy, las veo diferentes que hace años, pero no me fue fácil, ¿eh? Ya, mira, has dicho antes una cosa que hasta me estoy avergonzando todavía porque lo que has dicho al principio en 2 cuestiones antes, que tendemos a decir, y yo lo he dicho y ahora me estoy dando cuenta de la ignorancia que tenemos en la sociedad. O sea, ya no hay que luchar contra esto, sino lo ignorantes que creemos que encima creemos que no lo somos. Lo de decir, es que la culpa la tenéis vosotras porque no salís, no os plantáis, no subís al podio y tal, porque yo se lo he dicho a ella y mira, encima teniendo yo a Zara. Eh, Sabes que somos un poco o muy tontos en este sentido de que hablamos por hablar y fíjate, aún yo conviviendo con Azara, que ella critica, o sea, ha defendido esto, aún teniendo a esta pareja, yo soy el que ha dicho esas cosas, ¿sabes? Que dices, ¿cuánto queda por luchar? O sea, ya no hay que luchar contra lo que tú estás diciendo, ¿sabes? Ponerte tú delante. Es que tienes a una sociedad entera que ni nosotros mismos, gente como yo, sabemos que todavía tenemos ese sesgo machista social, no por la educación, sino por todo lo que tenemos arrastrando. O sea, no es que quede mucho trabajo, es que tenéis tela marinera. O sea, es que ahora mismo yo me estoy avergonzando yo mismo de decir, vaya un problema ser mujer deportista ahora mismo. Ahora no pasa nada, te queremos igualmente. Pero pero sí, porque además a Sara lo sabe bien. Es que además, las mujeres deportistas dependen, pues, de sus contratos, de sus patrocinios. Tú imagínate, claro, una se manifiesta en contra de esto y el patrocinador dice: "Pues yo no quiero vincularme porque es transfoba", y Sí, pierde su fuente de ingresos. Mm. O el club dice: "Es que esto perjudica la imagen de mi club porque en este club no aceptamos transfobia". Entonces es muy delicado. sí, 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 sí. Bueno, sí, ya pasa en temas menores que no se atreven a, porque ha pasado en el trail, pues cuando sales denunciando que tenemos menos visibilidad o que van a retransmitir solo los 10 15 primeros hombres, las 5 primeras mujeres, y había mujeres que no se atrevían a salir a denunciarlo por que los patrocinadores, las marcas que había detrás, pudieran luego tomar represalias. O sea, pues ya con este tema, imagínate, o sea, imposible, es muy difícil. Que lo que es curioso es, pasa siempre, ¿no? Aun habiendo evidencias biológicas, siguiendo con el tema este, eh, porque incluso ya no es por el tema trans, es que esto llevamos muchos años que hay gente que dice, cuando piden efectivamente las mismas cámaras para hombres que mujeres, la carrera, el mismo seguimiento, las mismas portadas, todavía hay algunos que dicen, pues competir con los hombres. ¿Eso cuánto? Sí. Competir, hacer una única, si Sí, tan a mí me han escrito muchas veces que si queremos esa visibilidad y los mismos premios, como que esas cosas. queremos ser el Sí, centro de atención, pues que compitamos y que nos peguemos no, con los hombres. que Y yo, evidentemente, bueno, te lo preguntamos a ti, ¿no? Pero hay un montón de evidencias, me imagino tú ya sabes que estás dentro de ello, ¿no? Estudios que demuestran que es que claro, o sea, biológicamente habiendo tantas es imposible una evidencias, igualdad para competir hombres y mujeres en el deporte. Totalmente, pero vamos, esto está estudiado no por el tema trans ya, sino Bueno, en general las claro, claro. diferencias sexuales. O sea, esto es lo que se llama el dimorfismo sexual, que determina que el macho y la hembra de la especie son diferentes. Y esto no es cosa de los seres humanos, o sea, que a veces nos creemos muy especiales y no lo somos. Seguimos siendo animales y esto es común a todos los mamíferos. Y en el caso de los mamíferos, lo que determina es que el macho es más grande y en particular, pues tiene más fuerza, tiene más velocidad, tiene más densidad muscular y densidad ósea, una estructura ósea diferente. Y todo esto, pues conectado con la naturaleza. O sea, las cosas son las que son y las mujeres estamos diseñadas, bueno, hombres y mujeres estamos diseñados con fines reproductivos. Y entonces el cuerpo de la mujer puede parir y el del hombre no. Y todo eso ya va a determinar una forma diferente del cuerpo, pues por poner un ejemplo, pero hay muchísimos. La cadera de la mujer es más ancha para permitir esta pelvis que permita el paso del bebé y esto determina que el ángulo Q que se denomina sea diferente al que hay en los hombres. Entonces los hombres con esto tienen una ventaja para correr o para ciclismo. Ese ángulo Q menor es más eficiente para correr y para el ciclismo.
pero vamos, muchísimas diferencias. En términos de fuerza, dependiendo si hablamos de tren superior o inferior, más del 50% del 100%, velocidad más del 10-15%, potencia 30 y 40%, incluso aunque se equipare a tamaño, porque hay gente que dice, bueno, pero es que hay mujeres más grandes y hombres más pequeños, incluso a mismo tamaño. Y para esto es muy útil las marcas deportivas. Tenemos deportes, menos mal, que clasifican por peso. Si tú equiparas las marcas en halterofilia que clasifica por peso, lo que ves es que a mismo peso los hombres siempre levantan entre un 30 y un 40% más. A mismo tamaño. ¿Por qué? Pues porque por dentro, aunque por fuera lo puedas ver más o menos del mismo tamaño, por dentro siguen siendo diferentes. Lo dicho, densidad muscular diferente, densidad ósea diferente, diferente capacidad pulmonar, pulmones y corazón más grandes. Y al final el deporte se nutre pues de eso, del cuerpo. Claro, y estás diciendo todo esto y digo, oye, a mí me parece tan evidente, estoy pensando, por mucho que me quieran hacer entender, por mucho que me quieran decir, digo, si un hombre me dice que se siente mujer, eso no cambia nada de la biología que tiene. O sea, sigue teniendo una ventaja sobre mí enorme. Entonces es que a veces no entiendo dónde está el debate, Irene, de verdad. Me sorprende. Yo desde luego que llevo este tiempo hablando de esto y a veces me pregunto que cómo es posible que lo estemos hablando. Acabamos de hablar de esas diferencias entre cuerpos de hombres y mujeres y entonces la pregunta es, ¿se puede deshacer estas diferencias? Todo lo que ha hecho la testosterona durante tantos años y sobre todo la pubertad masculina, que es el punto clave en esta cuestión, ¿se puede deshacer quitando la testosterona? La respuesta es que no. Es decir, lo que nos diferencia a hombres y mujeres no es un nivel de testosterona en un momento dado de nuestra vida. Si ahora a Juan Carlos le quitamos la testosterona, no va a ser así y se va a convertir en mujer. De hecho, hay hombres que de forma natural tienen poca testosterona y no por ello son mujeres. ¿Qué es lo que se produce con la disminución de testosterona? Se producen cambios, sí. Se produce una disminución de la masa muscular, un aumento de la masa grasa y redistribución de la masa grasa, pero está perfectamente estudiado que permanece, no permanece un poco de ventaja, permanece mucha ventaja, porque además hay cosas que no cambian. La estatura no cambia, el tamaño no cambia, el corazón y pulmones, que son más grandes en los hombres, tampoco cambian. Lo que pasa es que, claro, aquí yo veo, es como cuando vamos a los restaurantes y hasta ahora dices, no tienen cosas sanas para comer. Digo, hombre, los restaurantes están hechos para que disfrute el resto de la gente. Claro, ellos son los deportistas de un porcentaje muy pequeño de la sociedad. Entonces, yo entiendo que cuando estos políticos que para mí eso, aparte de que son los ignorantes y va como inconveniencia a lo que ellos necesitan para tener votos, sacan estas leyes que aplaude toda la gente que no hace deporte o que no es deportista profesional y a ellos no les afecta. Cuando no nos afecta algo, todos tenemos la boca muy grande, ¿sabes? Para opinar. Sí. Entonces aquí, claro, hay un debate social que, claro, ¿cómo luchas contra ello? Y te pregunto también, ¿aquí quién tiene más poder? ¿La política, las leyes políticas o las federaciones, como hemos visto en algunos casos, pueden excluir estas categorías trans o solo dejarla eso, masculino, femenino, edades, las categorías que había? Pues es que ¿Quién tiene más poder? pues la ley. Las federaciones están sujetas a la ley, entonces si la ley dice blanco, tiene que ser blanco, no le queda otra. Por ejemplo, sucede, porque en España pues tenemos las competencias del deporte transferidas a comunidades autónomas, pero luego también hay una competencia estatal. Entonces sucede que hay en comunidades autónomas leyes trans, no en todas, en muchas, y luego está la ley transestatal, ¿no? Entonces, por ejemplo, sucede que en muchas comunidades autónomas, son ahora mismo 12, se establecen sus leyes trans que en el deporte cada persona tiene que participar en la categoría de sexo que se diga sentir. Es decir, que un hombre, tú, Álvaro, si quieres, puedes ir, pues voy a decir, por ejemplo, Andalucía. En Andalucía, si tú dices que te sientes mujer, la federación está obligada a dejarte a ti participar en la categoría femenina. Y aquí la federación no puede decir nada. A mí me ha venido alguna federación autonómica a hacerme consulta de, oye, me pasa esto, pero yo con esto no estoy de acuerdo, ¿puedo hacer algo? Y le he dicho, no puedes hacer nada. A partir de 2015, la ley trans de Extremadura marca un antes y un después que empieza a introducir la idea de que cada cual debe competir conforme al sexo que diga.
Y a partir de aquí, un total de 12 leyes trans autonómicas vienen a decir esto de una forma o de otra, ¿de acuerdo? Se utilizan diferentes expresiones. A veces se dice que se debe competir, las personas deben competir conforme a la identidad sexual sentida a todos los efectos, conforme a su identidad de género manifestada, pero el efecto es que cada persona elegirá la categoría de su sexo en la que competir. Porque, ¿qué es la identidad sexual manifestada? ¿Qué es la identidad de género manifestada? Pues es simple y llanamente lo que cada persona diga, pues yo me siento mujer o yo me siento hombre. Esto en cualquier otra categorización que hacemos en el deporte es impensable. Quiero decir, es impensable que a la hora de competir preguntemos a alguien de qué edad se siente. O es impensable que le preguntemos de qué peso se siente, porque hay algunas federaciones, deportes, que clasifican por peso. O en el caso de las personas con discapacidad, a nadie se le pregunta qué discapacidad se siente, sino que hay una clasificación muy detallada y en función de su efectiva discapacidad es como se le clasifica. Sin embargo, en las comunidades autónomas esto se está obviando y en el caso del sexo, en estas 12 comunidades autónomas, que son Madrid, Navarra, Cantabria, Comunidad Valenciana, Canarias, Baleares, Andalucía, Extremadura, Murcia, La Rioja, Castilla-La Mancha y Aragón, lo que se establece es que cada cual competirá en la categoría de sexo de su preferencia. Es tremendo, o sea, pero claro, tú imagínate en una comunidad de estas, alguien se clasifica, pongamos, yo qué sé, a nivel estatal y va a unas Olimpiadas, ¿a qué han sido las Olimpiadas? Sobre las Olimpiadas, ¿qué ley rige? Y si, claro, si en un país alguien se clasifica trans, que puede ir a una Olimpiada, pero en otro no, pasaría una mujer, ¿no? O sea, vaya un lío, ¿cómo es este lío? Porque en competiciones mundiales o Olimpiadas, que es mundial, ¿no? Pero digamos, hay mundiales y luego las Olimpiadas. O sea, vaya un lío que me acabo de hacer yo ahora con esto que has dicho, claro, porque estamos hablando de países, comunidades, un montón de leyes. Es muy complicado. Yo cuando hablo sobre esto lo denomino un cacao normativo, porque tienes la comunidad autónoma, vamos a seguir el ejemplo de Andalucía, tú has ido a Andalucía y estás compitiendo como, es que ni te cambio el nombre porque no hace falta, Álvaro en la competición femenina, aunque no tengas cambio el DNI tampoco. Luego digamos que te clasificas para la competición estatal. La Federación Española no está sujeta a esa normativa de la comunidad autónoma y puede establecer que las categorías son por sexo biológico y ahí te puede dejar fuera. Pero supongamos que te deja dentro de la categoría femenina, ¿vale? Si clasificas ya para ir a nivel internacional, ahí te rige la normativa internacional y de nuevo es posible que te digan que sí o que te digan que no, o sea, que te puedes quedar entre medias. ¿Ya ha pasado algún caso de esto? Por ejemplo, en baloncesto, en Cataluña, hay un chico que se identifica como chica y está participando allí en la categoría femenina. Y sin embargo, ha clasificado con su equipo para la categoría estatal y no ha podido ir esta persona a la categoría estatal porque la Federación Española no se lo permitió. Claro, aquí hay otra cosa, igual tú que estás más metida ahí, igual has tenido incluso hasta casos, no sé si habrá ocurrido algún caso las personas trans, en algunos casos, no solo en el deporte, están denunciando, digamos, agresiones psicológicas, ¿no? No sé si son agresiones o de otra manera. Aquí la mujer no podría denunciar esa parte, porque ¿qué partes, eh, ¿cómo se dice la palabra? ¿Qué consecuencias psicológicas va a tener esto para las mujeres en un futuro? Digamos, niñas, adolescentes, y qué repercusión va a tener el deporte femenino. Si ahora estaba creciendo, más o menos, se estaban apuntando cada vez, estaba creciendo en el trail, por ejemplo, el fútbol ahora es más visible, en otros deportes también. Esto puede ser una hecatombe, porque alguien que diga, tengo varias opciones en mi vida, el deporte ya es difícil, pero si tengo este otro problema como mujer, ¿tú crees que va a evitar que muchas mujeres, que haya un bajón de mujeres profesionales de cara a futuro? Incentivar no lo Eso, incentiva, desde luego, incentivar. porque si ya lo teníamos complicado y nos suman otra complicación más, yo creo que para incentivar el deporte femenino, pues esta ley para mí, vamos, no ayuda mucho, o nada. Ya está pasando, ya está habiendo mujeres que se han retirado. Pasó, por ejemplo, en ciclismo. Hubo una mujer que se retiró, dijo "Es que esto no es justo porque encima sucedió que el chico que se identificaba como mujer y que participaba en la competición femenina eh, derribó a esta ciclista. Y dijo, oye, encima, o sea, esto es una injusticia, nadie hace nada y encima me derriban y se retiró. Y no es el único caso. Está habiendo también, por ejemplo, casos
de mujeres de religión musulmana cuya religión no le permite participar con hombres, que cuando han entrado hombres en la competición han dicho, pues yo me tengo que ir, y se van ellas. Claro, claro. Es que, claro, sí, es que al final esto solo desde fuera vemos el ejemplo que vemos aquí al lado en una carrera, anécdotas y lo de siempre, hasta que no te pasa a ti, porque en esta carrera de Cataluña sí que hubo gente conocida, corredoras conocidas que estaban allí involucradas. Pero como no llega a pasar todavía, yo creo que no te pasa que alguien te quita eso, una beca, una medalla. Es que eso es tremendo, porque es que tu esfuerzo, ¿dónde queda? O sea, Totalmente. Es que las consecuencias son muy graves. Yo las divido en, para las mujeres deportistas, se dan consecuencias de dos tipos. Por una parte está esa discriminación, ¿no? Es decir, ya la mujer está compitiendo en condiciones de injusticia, de desigualdad, sin embargo los hombres sí que la están teniendo, porque a los hombres no hay un tercer sexo superior al masculino que se le están metiendo en la categoría, eso no le está sucediendo. Tienen, además, consecuencias, lo has comentado ahora, en sus becas, patrocinios, en sus medallas y sus logros, y todo esto es una discriminación por razón de sexo, aunque sea indirecta. Y luego están las consecuencias a nivel de salud, salud física y salud mental. Hemos mencionado la salud mental, esto les afecta mucho y esto ha sido recogido en varios informes recientes, uno llevado a cabo por Sport for Women, Fair Play for Women, perdón, en Reino Unido, y también lo ha recogido recientemente la relatora especial de la ONU sobre la violencia contra las mujeres y las niñas, que ha estado estudiando esta cuestión. Y entre otros aspectos destaca esa afectación en la salud mental de las mujeres, que como se ven obligadas a callar, se ven obligadas a compartir vestuarios con hombres, que hay algunas a las que no les apetece, y a tener que aguantarse con esa injusticia, eso les va minando mucho la moral y les crea un nivel de frustración y ansiedad muy grande que les perjudica mucho para la práctica deportiva. Y luego está la integridad física, es que está habiendo lesiones y en algunos casos muy graves. Y hay ya, quien dice, es que en el deporte siempre hay lesiones. Sí, siempre hay lesiones. Pero voy a poner el ejemplo del rugby. El rugby es un deporte que tiene mucho contacto. No hablo ya del tema de que participen hombres en categorías femeninas, sino en términos generales. Hay lesiones muy duras en el rugby por esos contactos y esto es una cuestión que ellos se dedican mucho a estudiar, las concussion, en los golpes en la cabeza, que tienen unas consecuencias muy graves. Y esto se estudia a lo largo de todo el tiempo. Y su objetivo, entre otros, es intentar minorar estos efectos y minorar estas lesiones. Ellos precisamente decidieron que no podían participar hombres en la categoría femenina porque lo estudiaron mucho y vieron, oye, es que no es lo mismo si chocan dos cuerpos similares, similar en tamaño y similar en fuerza y potencia, que si chocas a un cuerpo enorme contra uno relativamente mucho más pequeño. Y esto es como si comparas chocar dos coches con que choque una coche con una moto. Sabes que la moto va a salir mal parada. Esto es exactamente lo mismo. Entonces aquí los riesgos se incrementan mucho más y ya ha habido casos, por desgracia, de lesiones que ha llegado a hablar en este informe de la relatora especial de la ONU de consecuencias muy graves en términos de fractura de huesos, de dientes, incluso una chica que estuvo en coma. Entonces la situación es muy grave. y a nivel jurídico, ¿se está haciendo algo o se puede hacer algo o estáis de manos atadas? O sea, no se puede hacer nada que no sea político, o sea, desde vuestra parte se puede promover alguna acción o no sé si estáis o tú estás particularmente promoviendo alguna cosa que se pueda hacer desde vuestra parte, vamos, para cambiar estas leyes o como tú has dicho ahora, ¿no? Sacar evidencias o hacer estudios de manera que se evidencie y se diga a los políticos, oye, mirad, esto es un error tremendo y hay que echar para atrás esto. Bueno, yo formo parte del Consorcio Internacional del Deporte Femenino, que tengo el honor de haber cofundado junto con más organizaciones y mujeres alrededor del mundo preocupadas también por esta cuestión. Y lo que hacemos desde el consorcio precisamente es estudiar el tema, hacer difusión pública y hablar con los diferentes organismos responsables de esto para simplemente exponerles la información disponible y mostrarles que hay que solucionarlo y cómo se puede solucionar. Entonces, por una parte, se trata de impulsar cambios normativos cuando depende mucho del caso, ¿vale? Porque como te digo, está este cacao normativo, pero digamos sería arreglar los casos en los que se ha regulado mal, ¿no? Estas regulaciones que dicen tú participas según te sientas,
incluso en algunos casos impulsar normativa que proteja las categorías por sexo. Esto se está haciendo ya en Estados Unidos, se está impulsando un proyecto también de ley en Colombia. Y bueno, por otro lado también está la posibilidad, depende del caso, de que las mujeres deportistas afectadas por una de estas situaciones también denuncien o demanden, según el caso, por discriminación. Esto lo han hecho en Estados Unidos también. No, estoy pensando que, claro, que todo esto que desconocido es, no estamos informados de nada. Claro, porque vosotros no, o sea, tú no solo defendéis o sea, estamos hablando del tema trans, pero ¿qué otras defensas, digamos, a favor de la mujer son las más que tú te encuentras que son más complicadas o que más se dan en los deportes? No sé si es a nivel de premios, de igualar competiciones. Vemos que ahora en el Tour, por ejemplo, sí que se han aumentado días, se visibiliza más en la televisión, aunque es escaso. O sea, y eso, desde fuera vemos cosas cuando nos ocurren o dentro de nuestro deporte, pero ¿qué cosas realmente graves tratáis vosotras a nivel global, digamos? Ah, así como una cuestión grave, no califico yo ahora mismo ninguna. Es decir, he tenido casos graves en general, pero no en concreto que sea de cuestión de igualdad de la mujer, ¿no? Para mí este es el tema más grave que pueda haber ahora mismo. No quiere decir que en el resto esté todo perfecto. Por ejemplo, has mencionado la igualdad de premios y esto, bueno, es una cuestión que en cualquier caso va a haber que ver también, que depende mucho del caso concreto, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando se ha debatido sobre igualdad de premios, al final hay que tener presente que las federaciones deportivas están ejerciendo funciones públicas y que no es tan sencillo, porque yo aquí diferencio, por ejemplo, con el deporte profesional, hablando de ligas profesionales, ¿no? Que son las de fútbol, que es la masculina de baloncesto y también la masculina de balonmano. En el fútbol hay masculina y hay femenina. Y hay ocasiones que se dice, bueno, pues es que, por ejemplo, los salarios, es que tienen que cobrar lo mismo. O es que no es posible. Esto es así, no es posible. Sin embargo, cuando estamos hablando de federaciones deportivas es diferente. Es el deporte federado, ejercen funciones públicas y se supone que las federaciones tienen un poco esta función de hacer una administración lo más equitativa posible de sus fondos. Y una de las vías puede pasar por esto, pero habría que estudiar cada caso. Claro, yo en esto, bueno, me trae algo que yo me mato siempre. Yo tengo un argumento para esto de los cobros y de la visibilidad de la televisión, de si que tú cobras lo que vales o tal. No sé qué opinarás tú. Yo tengo mi opinión de cómo yo lo veo. Yo creo que aquí hay una parte cuando se pregunta a un deportista, ¿es que la mujer debe cobrar lo mismo y tal? Es que partimos de una desigualdad claro, de cientos de años. Te quiero decir, si miramos el fútbol hace 40 años, cuando Pelé dirías, esto es como el fútbol femenino ahora. Lógicamente, el fútbol femenino, el ciclismo femenino, no es tan espectacular, porque hay otros deportes. Yo, por ejemplo, en el mountain bike me gusta más ver las carreras femeninas que la masculina, me parece más emocionante y tal. Lógicamente, el fútbol ahora, las generaciones que están comenzando ahora femeninas son como las de hace 40, 50 años, el atletismo, que saltaban, que parecían saltamontes, el fútbol parecían casi que se movían como robots. Lógicamente, en el hombre han pasado un montón de generaciones que han ido perfeccionando el deporte y las mujeres van muy por detrás. Sin embargo, se las exige que tengan las mismas, que sea igual de espectacular y que sean igual de emocionante que el deporte de hombre ahora, ¿sabes? Que si lo comparamos con hace 50 años, pues sería ridículo el de hombres. Y sin ninguna ayuda, que aún así hace Entonces, años sí, el deporte de hombres seguía teniendo apoyo y nosotras no le tienes. claro. Entonces, yo entiendo que el deporte, que las marcas privadas, lógicamente, no son ONGs y no pagarán lo mismo, ¿no? Porque no tienen la misma repercusión, pero sí que hay una parte pública que yo creo que hay una obligación. Y yo no soy partidario de esto de 50%, 50-50 hombres y mujeres en las empresas, en todos los sitios y tal, pero en este caso creo que debemos como socialmente muchas cosas a la mujer y en este caso es darles la oportunidad y darles un poquito más de empujón para que vayan cogiendo, no sé si me explico bien, que el deporte de la mujer vaya cogiendo en espectacularidad, en repercusión, en que las niñas
Claro, faltan muchas generaciones para que los deportes se vayan perfeccionando. Azara seguro que no es la mejor corredora de, de su época. Cuando pasen 20 años, claro, ella aparecerá pues esos futbolistas de hace 50 años. No sé si me estoy explicando. No, Sara, lo de que no eres la mejor de tu época lo vamos a discutir, ¿eh? Sí, me refiero a que cuando se vea Yo no digo nada. con los años, claro, habrá corredoras que lo que hacen ellas ahora se hará mucho más rápido. Claro, la oportunidad que han tenido los hombres. Y en este sentido yo creo que las televisiones, sobre todo las públicas, tienen la obligación de dar... Yo siempre pongo un ejemplo. ¿Qué pasaría si dejamos de dar deporte masculino durante un año y solo se da el femenino? ¿Dónde irían las marcas? ¿Al masculino? ¿Seguirían pagando igual al masculino? Lógicamente no, o sea, no me puedes vender solo la moto de que el hombre por ser hombre repercute más en la publicidad. Dejemos de dar deporte y demos la ventaja que ha tenido el hombre durante un año solo a las mujeres y veremos dónde ponen las marcas la pasta. No, no sé qué opinas de esto, te quiero decir, Sí, 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 estoy muy de acuerdo contigo. Cuando se plantea de no, es que las mujeres, voy a pensar en fútbol, ¿vale? Porque es sí. el único deporte ahora mismo en España donde hay liga profesional masculina y liga profesional femenina, que son diferentes. Mm, Perdona, te interrumpo, Irene. Esto te lo digo porque en el trail siempre ponen la excusa de que como salen juntos hombres y mujeres, los chicos cada vez menos, pero sacan diferencia y como no hay muchos medios de televisión, pues lógicamente va el hombre, ¿no? A los 3 primeros, a los 10 primeros y siempre prometen que va a haber para las mujeres, pero nunca acaba ocurriendo. Entonces, esa diferencia, como lo que venía diciendo, jamás se va a salvar, porque ¿por qué no dejáis totalmente centrados en el hombre y lo centráis en la mujer? Eh, siempre la contestación es la misma, pero es que siempre esa contestación va a estar justificada porque no hay ningún cambio, no va a haber un cambio jamás. lo que has señalado que, claro, no llevan el mismo recorrido, pues claro, efectivamente, ahora mismo el salario en el fútbol profesional masculino, el mínimo está en ciento y pico mil euros, no me acuerdo en cuánto estaba. Claro, hace 50 años no era ciento y pico mil euros. Entonces, igual con el fútbol femenino, dentro de 50 años vamos a ver qué tal está, pero no se puede empezar la casa por el tejado, no se puede empezar poniendo ciento y pico mil euros de salario mínimo. Además, por una sencilla razón, es que si se pone ese salario mínimo, si dice, venga, vamos a igualar, vale, lo mismo hombres y mujeres, mismo salario mínimo, todos 100.000. ¿Qué van a hacer los clubes de fútbol? A cerrar el equipo femenino. Dicen, pues yo a pérdidas, que ya están a pérdidas, ¿eh? O sea, ya todo van a pérdidas. Dice, yo más pérdidas no voy a hacerlo, cierro y ya está, porque esto no me sale a cuenta. Pero es que además el deporte es muy particular porque es que no hay nadie que cobre lo mismo que el otro. Y yo esto pongo mucho el ejemplo de el cine o el teatro. Angelina Jolie cobra una millonada y habrá un hombre que está por aquí trabajando, un buen actor trabajando en el teatro, y lo que cobra no se acerca, pero ni huele lo que cobra Angelina Jolie. Dentro de las plantillas deportivas igual, Messi cobra lo que cobra y sin embargo no tiene nada que ver con lo que cobra el que acaba de ascender del filial. Entonces hay diferencias muy grandes. Irá creciendo de forma natural, pero yo no creo en un establecimiento de, no, es que todos tienen que cobrar igual, porque es que no es posible en el deporte. Eso desde luego. Sí, yo tampoco, ¿eh? Yo no me voy al tema de equiparar los salarios, porque eso no es posible ahora, pero sí se puede equiparar la visibilidad. Eso Y ahí Azara, cuando se ha metido en esos jardines, que le han caído leches por todos los sitios, porque que si tú lo que quieres es protagonismo, para que te suban las redes sociales o tal, que es tan simple como eso. Victoria hombre-mujer, portada compartida. Solo hay que repartir la foto en dos, ¿sabes? Y la misma portada compartirla. Yo lo que hablo es de eso, porque si se ve, Azara lo cuenta muy bien. Lo que no se ve, A mí no se ve, no existe. Es que totalmente, sí, sí. claro, ¿y quién te va a patrocinar si no salgo en el periódico, si no salgo en la tele? Si luego eso va a caer por su propio peso, creo yo, ¿eh? No sé si tú lo ves así. Te quiero decir que tú, sobre todo eso, que estás muy metido en el mundo, la publicidad mueve una pasta tremenda. Y entiendo yo que pagan porque se les vea, ¿no? No, totalmente es muy injusto. La carrera gana un hombre, gana una mujer, ¿por qué le vas a dar la portada solo al hombre? Estoy totalmente de acuerdo. Irene, que Álvaro hace la entrevista, prepara preguntas y luego va a su bola.
sea, luego va a su bola totalmente, pero ya hay dos Pero preguntas. fantástico, sí. Hay Sí, dos sí. preguntas, una igual un poco más personal y que me gustaría hacerte antes de que acabemos. Que una es cómo has manejado tú toda la controversia y las críticas que has recibido por tu postura, por atreverte a defender a la mujer en todo este tema de la ley trans. Y luego, que qué estrategias consideras efectivas, que creo que esto es importante, para promover un debate constructivo sobre temas tan polarizantes como la ley trans en el deporte. O sea, porque es que parece que no podemos hablar de esto. Mm, sí, sí, Entonces, sí. bueno, te lanzaba ahí las dos. Por un lado, eso, cómo has manejado tú todo lo que me imagino que has tenido que soportar. Pues he tenido mis momentos porque, como comentaba antes, en alguna ocasión se puso la cosa un poco complicada y llegué a recibir amenazas de muerte. Comentó también Álvaro esa censura que hubo de un congreso al que yo iba a asistir, que se canceló por esa mesa en la que yo iba a participar. Íbamos a participar varias ponentes. El título de la mesa era, creo que era la defensa de las categorías femeninas, es decir, que no se mencionaba siquiera la palabra trans, pero como hubo gente que investigó quiénes participábamos en las mesas y cuáles eran nuestras posiciones, decidieron que en esa mesa se iba a hacer transfobia y consiguieron cancelar, intentaron primero que se censurara solo esa mesa, pero el Congreso se negó, la organización del Congreso, a la cual estoy muy agradecida por no haber cedido aquí, porque otro igual cede, dijeron no, es que entonces no se celebra el Congreso y al final se tuvo que cancelar. Entonces, he pasado momentos, la verdad, poco agradables, pero tengo que decir que también he recibido un apoyo brutal, muy, muy grande, de muchísima gente, en público y en privado mucho también, gente que igual no se atreve a hablarlo y que me dice: "Irene, soy deportista o soy madre de deportista", que me han escrito también bastantes madres, gracias. Y la verdad es que con eso yo ya, mm, borra absolutamente todo lo demás, me da absolutamente igual. También creo que gracias a que seamos personas las que estamos hablando de esto, se va normalizando este debate y yo veo un cambio muy grande desde que empecé en torno al 2020, han pasado ya 4 años, como que ahora es mucho más normal hablarlo y ya la gente está mucho más concienciada de que no es odio, es biología. Que esto no es una Claro, es cuestión política, que es otra cosa que también han intentado vender y que también me han intentado atacar por ahí, que me han tachado de fascista, facha, ultraderecha, y pues porque, por ejemplo, en ocasiones Vox o que Giorgia Meloni también algo dijo. Pues claro, como ellos han defendido las categorías por sexo y yo defiendo las categorías por sexo, eso quiere decir que Sofía. les voto y que voy con ellos a todas partes y por supuesto que soy fascista y franco. Claro, oye, eso no es así. Es decir, yo defiendo esta posición y apoyaré a quien sea que lo diga también, sea quien sea, porque es que es la realidad. Igual que estamos todos de acuerdo en que el agua moja, que la tierra es esférica y la sangre es roja. Entonces, vamos, en esto yo me siento un poco, bueno, pues extrañada que se lleve por aquí, pero bueno, digamos que son falacias del hombre de paja y que no presto atención. Pero bueno, ha habido momentos y como digo, ya ahora lo veo mucho más normalizado. ¿Y cómo podemos hacer para hablar esto? Pues perder ese miedo y ahora yo ya eso, veo que es mucho más fácil hablar. Es que debería poderse hablar de cualquier tema. ya, Parece sí, no sé de qué nos ha perogrullo. Es que si no, no se pueden abordar los problemas y buscarles soluciones. De cualquier cuestión debería poderse hablar. Y si hay gente que está intentando censurar un debate, donde tenemos que poner el ojo es ahí. Porque se habla muchas veces de que es que este debate no se puede tener por derechos humanos, nunca se identifica cuál, pero el derecho humano que hay aquí en juego es la libertad de expresión. Eso no lo podemos olvidar. claro, Sí, es que es tremendo, porque esto que dices ahora, hice yo un vídeo anterior para YouTube hablando de, bueno, pues, de amenazas y chanchullos que hay en el trail, que bueno, hay en todos los deportes, tú conocerás mil cosas también, y luego sobre el dopaje y las trampas que hacen muchos corredores y mucha gente lo conoce, nosotros conocemos cosas y lógicamente todo el mundo conocerá. Y, y me hacía gracia porque mucha gente me señalaba como que yo era el malo, ¿sabes? Por acusar a esa gente. O sea, dices, ¿en qué momento esto se ha revertido? Que el malo es el que defiende lo justo y
y el bueno es el que está cometiendo el delito o el que hace la trampa o el que se está en la parte que digamos que no es la ética. Eh, ya te tienes que hasta defender de eso, de querer hacer el bien, ¿sabes? El bien, vamos, que yo no soy Superman, pero me refiero a mantener una ética lógica, no sé, de sentido común, o sea, es tremendo. Me parece una comparación acertadísima porque es así, en lo relativo al dopaje. Al final estamos en deporte y el deporte, uno de sus valores y pilares fundamentales es la justicia deportiva, la integridad de la competición, una competición justa. Todos con las mismas reglas, todos con las mismas armas y cada uno con su cuerpo dejándose la piel con el sacrificio que ello implica, que Azara bien lo sabe. Y las horas que les meten, el compromiso, la disciplina, no nos gusta, quienes tenemos esa sensación de la justicia deportiva y ese fiel compromiso con ella, no queremos trampas en el deporte. Claro. Y trampa en el deporte es utilizar dopaje y lo es también participar en categorías que no corresponden. Igual que si un chico de 20 participa en la categoría de 14 años, es injusto, porque el resto no está contando con esa cualidad. Y aquí exactamente igual. Irene, que no sé si nos puedes contar o tienes algo, proyectos, iniciativas en mente para seguir haciendo el trabajo que haces de defender la equidad de la mujer en el deporte. Bueno, yo, como decía, estoy en el Consorcio Internacional del Deporte Femenino y desde ahí seguimos trabajando y no dejaremos de hacerlo. Y yo personalmente voy a seguir haciendo todo lo que esté en mi mano. Todo lo que esté en mi mano es seguir difundiendo el problema, porque como decías antes, lo que no se ve no existe y es que parecía antes que no, es que eso no pasa y como no pasa no es un problema. Perdona, hay pocos asesinatos en términos absolutos y nadie dice que eso que entonces no importa, ¿no? Sí, O sea, sí. claro, o sea, es que es una cosa, porque esta es otra. O sea, para mí, una sola mujer o niña que pierde su oportunidad ya es demasiado. Es que no tendría, en la cifra tendría que ser cero. Mm. Entonces, pero bueno, sí que ayuda a ver el problema. Y gracias a eso la gente se conciencia y dice, uy, es que esto sí que puede ser grave, sí que están pasando cosas. Entonces, yo voy a seguir divulgando y conversando con todos los organismos deportivos que me lo pidan y con los que yo también pueda hablarlo, y administraciones públicas, para intentar arreglar este tema. Y me acuerdo de cuando tomé esa determinación de hablar sobre esto, también tomé la determinación de que hasta que esto no se arregle, yo no voy a descansar. El día que todo esto se arregle, entonces yo ya me voy a quedar tranquila Muy bien. y Nos vamos a descansaré Gran en paz. Canaria, nosotros contigo allí, hasta tranquilitos ahí. Yo estoy en Madrid, pero Ay, qué bien. entonces me iré a Gran Canaria. Vale, vale, pues allí nos juntamos. Pues yo que si nos apuntamos a las islas, vamos, como Vamos sea. a estar estupendamente. Jolín, que ahora que dices eso, ¿en qué punto? Porque es verdad que ahora ha estado como muy en auge y se ha dejado mucho de hablar de este tema ahora. No sé en qué punto está todo este tema de la ley trans, si, o sea, no, porque es que ando perdida, la verdad. Como se ha dejado de hablar también un poco de repente, fue como Es como una moda, ley ¿no? Parece trans que también. todos los días y ahora como que ves menos noticias o no sé exactamente en qué punto ha quedado este tema. Pues porque lamentablemente es eso, va a golpe de caso. Entonces, cuando hay algún caso que ya hace muy notable que da lugar a una situación grave, es cuando la gente se Vale, puede alterar un poco, pero si no, no. Entonces, hubo un importante movimiento antes de su aprobación para intentar evitarla, y una vez se aprueba la ley, ya luego ya van viniendo las consecuencias que van en el número que vienen. Y ha ido habiendo diferentes debates, pues a raíz de que ha habido muchos hombres que se han cambiado el sexo registral. Se habló de lo del fraude de ley, que yo creo que esto no es posible, porque la ley al final lo que te permite es cambiar tu sexo registral sin ningún tipo de requisito. Entonces no hay nadie que pueda incumplir esto, porque no te exigen ningún requisito, ¿no? De hecho, quitaron esos informes médicos. Pero bueno, estos, digamos, hombres que no se cambiaban en nada su aspecto, ni siquiera su nombre, ha pasado mucho en los cuerpos militares y demás. Y bueno, esto son una de las cosas que advertíamos, pero pasa también en deporte. Ahora, por ejemplo, recientemente salió la noticia de que estaba habiendo problemas en Galicia porque había un hombre que se había cambiado el sexo registral al femenino y entra a los vestuarios de un club de natación a cambiarse, un club de natación donde hay niñas. Entonces, las madres de estas niñas de 11 y 12 años
están preocupadas porque no quieren que las niñas vean genitales masculinos, ni que a su vez las vean hombres mayores, pues han pedido por favor una solución y lo que le han respondido es que esta persona está en su derecho por la ley. Entonces, va a seguir habiendo estas situaciones y ojalá se cambie esta ley porque a mí me parece un error. Es que Irene, claro, yo te iba a decir, pero realmente es legal que una persona encima adulta pueda entrar a un vestuario femenino y donde haya también niñas. Realmente eso está permitido por la ley hoy en día. Es No que solo está permitido, sino que en muchas comunidades autónomas se dice que es obligatorio que les dejes entrar. es que ya no, Sancionan a la entidad deportiva. Un o sea, despropósito no es total. desprotegida la mujer, ya es que es. Es Reírse- tremendo. Reírse totalmente. Bueno, O sea, si es- me parece. En fin, Y, bueno. sí, Ah, ya te dejamos, pero yo, por ejemplo, como madre, no, pero es que Sí, me está sí, llamando claro, la claro. atención esto. O sea, yo como madre, me pasa ese caso, yo no, o sea, yo sí denuncio que un hombre se está cambiando en un vestuario con mi hija de 8 años. O sea, es como si nada, no sirve de nada que yo denunciara eso, porque hay una ley que Ahora mismo es complicado porque porque le puede causar un trauma. Evidentemente, una niña de 8 años viendo unos genitales masculinos en una persona adulta encima, o sea, No, es que igual te devuelve a ti la denuncia por denunciarle. o sea, realmente si denunciaría sería absurdo, ¿no? Porque hay una ley que lo protege. va a depender mucho del caso, por eso que te digo que está mucho por comunidades autónomas, pero sobre todo ya pensando en esta persona que se ha cambiado el sexo registral, es decir, en su DNI dice que es mujer. Aquí Ya. hay un problema porque efectivamente puede denunciar por discriminación, porque, no, perdona, es que yo soy una mujer y soy mujer a todos los efectos. No me quiero preguntar cómo hemos llegado a esto, porque Mm, Tremendo. bueno, Que- Irene, que no te sí. vamos a liar más. Que sábado, ya. Oye, vuelvo a decir que vamos, estoy todavía que no me creo que hayamos estado hablando contigo. Bueno, ya se lo dije a Álvaro que yo encantadísima, no, encantadísima. Un placer hablar con ustedes. Poder tenerte y que nos hayas dado este ratito y agradecerte otra vez todo lo que estás haciendo por el deporte femenino. Y nada, oye, sí, nos gustaría que si hay avances en estas cosas, bueno, nosotros te seguimos todo lo que podemos, a veces cuelgas ahí artículos también y los congresos que estás, pero bueno, si hubiese alguna cosa que nosotros podamos divulgar y tirar para adelante, que no estés sola, que sepas que no, Sí. pues eso, que entre todos podamos avanzar un poco y cambiar esto, que esto es un despropósito total, vamos. Muchísimas gracias, de verdad lo agradezco. Muchas gracias por Irene. este ratín y a ver si nos vemos también en persona algún Ya día. me gustaría ya. Siempre. Pues sí, me encantaría. Si vienes a Cantabria, no falles. Pues faltas, que diga ganas, no me faltan, iba a decir faltas, no me ganan. Ganas no me faltan. Sí, yo soy experta en hacer estos cambios de palabras. Yo también. No me faltan nada porque veo el Instagram de Azara con las vaquitas y todo y me encanta. Bueno, es que es un chute de energía, yo se lo decía a Álvaro, es que me pone de muy buen humor. Me dan ganas de entrenar, que para mí es súper importante hacer deporte y por eso también tengo mucho esta conciencia por el deporte. A mí me encanta, eso sí, soy malísima, pero bueno, da igual, a mí me encanta Lo importante es hacer y me deporte. da ganas, sí. Oh, gracias. Pues nada, un besote enorme y muchas gracias otra vez. Un besazo. Muchos besos a ustedes. Chao, chao. Gonna hold you back when you got it like that.